Amén, aleluya. Puede darle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Amén, amén, gloria a Dios. Hermoso, hermosa la presencia del Espíritu Santo, amén. ¿Cuántos lo creen que es así? Amén. Y hoy vamos a hablar no del Espíritu Santo, en realidad sí del Espíritu Santo. Pero el pastor Pedro estuvo dando en su mensaje del sábado pasado. El que no lo escuchó, le recomiendo que lo escuche. Y para todos los que a veces no podemos venir, escuchemos la prédica de cuando no podemos venir. Porque son enseñanzas que se dan y entonces el Espíritu Santo nos quiere trabajar, nos quiere sanar y liberar. Y es la forma que tenemos para poder saber las enseñanzas que aquí damos, ¿verdad? Amén. Entonces el pastor Pedro explicaba sobre el mover del Espíritu Santo en diferentes áreas, ¿sí? Cómo se mueve. Pero yo hoy voy a hablar del espíritu humano. ¿Usted conoce el espíritu humano? ¿Usted conoce su espíritu? ¿Conocemos nuestro espíritu? ¿Lo conocemos? Conociendo mi espíritu. Pero ese espíritu es con E minúscula. Porque es el espíritu humano, no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que lleva mayúscula. Este es el espíritu humano, entonces lleva la E minúscula, ¿sí? Y hoy yo quiero que hablen su palabra, si usted puede, y la ha traído en Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a estar conociendo nuestro espíritu y cómo trabaja nuestro espíritu, pero también cómo obra el Espíritu Santo en nuestro espíritu, ¿sí? Y ya van a ver la diferencia que hay cuando yo empiezo a conocer mi espíritu, porque algunos lo podemos conocer, otros no, ¿sí? Entonces, hoy vamos a trabajar sobre eso. Tome nota de los versículos, vuélvalo a leer en su casa, medítelo y llévelo a la vida espiritual. Amén. ¿Todos lo tienen? Amén. Yo tengo otra versión, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: queridos amigos, no le crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlo en una prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios. Porque hay muchos falsos profetas en el mundo. En esta versión dice: no creáis a todo espíritu, sino probad. Probad quiere decir ponerlos a prueba. Los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Ahora, dice la palabra que nosotros para ser salvos en Romanos 8, si nosotros confesamos, ¿sí?, de Jesús, podemos ser salvos. Pero a mí una confesión de fe no me hace que yo conozca mi espíritu. Somos salvos por gracia, porque es un regalo, porque la verdad que nosotros no hemos hecho nada para recibir la gracia, ¿sí? Simplemente ha sido por amor a su pueblo. Ahora, fíjense, si ustedes recuerdan, en algún momento han leído la historia donde el apóstol Pablo, él reprende a la mujer que adivina, que está en el libro de Hechos, capítulo 16. Esta mujer hablaba y decía a viva voz que estos señores que iba Pablo y demás, eran los hijos de Dios, los del Señor, que venían a llevar la palabra. Yo les pregunto, ¿esta mujer que adivinadora, no con el Espíritu Santo, estaba mintiendo? ¿Estaba mintiendo? No, estaba diciendo una verdad. Estaba diciendo lo que está escrito. ¿Tenía el Espíritu Santo? No tenía el Espíritu Santo. Entonces Pablo la reprende, ¿sí? Después la mujer se convierte, ¿sí? Pero esta mujer hace referencia a los falsos profetas, que van a salir y van a decir mentiras. No van a decir mentiras, porque van a decir lo que está en la palabra. Las diferentes sectas que hay, ¿dicen mentiras? No. Dicen lo que, a menos cuando le agregan libros que no son los establecidos de los 66 libros que tiene la palabra, ¿sí? Cuando le agregan o le quitan, ¿sí? Ahí sí. Pero cuando ellos te predican la palabra, ¿predican mentira?
No. ¿Tienen al Espíritu Santo? Ellos dicen que sí, pero ¿lo tienen? Ahora, ellos, ¿cómo hago yo saber e identificar los espíritus que hay? El nuestro es el espíritu humano, pero hay espíritus inmundos, hay espíritus de demonios, hay espíritus que envía el Señor, ¿sí? Yo le he dado poder, autoridad y dominio, ¿sí? Hay espíritus que establece el Señor sobre nuestras vidas, el temor santo, ¿sí? Entonces yo tengo que conocer y diferenciar los espíritus, saber cuándo uno viene del Espíritu de Dios a cuando viene de un espíritu humano. Y esto es para nosotros, para los hijos de Dios, el saber realmente si yo me estoy manejando y me está guiando el Espíritu de Dios o en realidad es mi espíritu. Hablar en lengua no me hace que sea guiada por el Espíritu Santo. Que sea ministrada no me hace que sea guiada por el Espíritu Santo. Que zapatee una chacarera cuando me ministran no me hace que yo sea ministrada por el Espíritu Santo. Que yo predique no me hace que sea guiada por el Espíritu Santo. Yo voy a saber que soy guiada por el Espíritu Santo cuando el Espíritu de Dios se manifiesta en mi vida, en mi carácter. Ahora, ¿usted conoce su espíritu? Y hoy vamos a ver qué es el espíritu. Nuestro espíritu, ¿sí? Ahora dice, no le crean a todos, afirma el Señor, sino a los que hablan de parte del Señor, sino pónganlo en prueba. Jesús con sus discípulos todo el tiempo lo puso a prueba, a sus discípulos. ¿Qué probaba? Si le eran fieles, probaban su espíritu. Jesús probaba el espíritu de sus discípulos, de sus siervos. ¿Qué prueba el Señor de nosotros? Nuestro espíritu. Todo el tiempo somos probados por Dios. Él prueba nuestro espíritu. Si nuestro espíritu está alineado al espíritu de Dios. No hay predicación del Evangelio Santo si no hay Espíritu Santo. Sí o sí tiene que estar el Espíritu Santo. Y el Señor nos va a probar para ver si realmente nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Porque nosotros cuando venimos a predicar traemos la palabra de Dios. Amén. Traemos la palabra de Dios, pero ¿somos guiados por el Espíritu o nuestro Espíritu? ¿Sí? Miren, ese espíritu humano que yo les digo que hoy vamos a ver, es para que nosotros lo podamos trabajar y para que nosotros podamos dejar que el Espíritu Santo nos ministre, ¿sí? Y ahí vamos a entender si realmente estamos dejando que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Yo los invito a que busquen la palabra en el libro de Primera de Tesalonicenses 5:23. Mire, iglesia, usted puede conocer su cuerpo, ¿no? Usted mira su cuerpo en el espejo y lo puede describir. Usted puede describir su alma. En el alma están los sentimientos. Usted sabe que es alegre, que nunca se enoja. Usted sabe que es amorosa. Usted sabe cuáles son sus características. Nosotros sabemos cómo somos. Pero ¿y el espíritu? ¿Usted sabe cómo es su espíritu? El cuerpo es el canal, ¿sí? Siempre decimos que es el vehículo, ¿sí? Es donde habita el Espíritu Santo. Ahora, ¿yo puedo describir mi espíritu? ¿Todo lo tienen? Dice, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo, ¿qué somos? Espíritu, alma y cuerpo, se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. El pastor Pedro leía en la apertura Filipenses 2, que seamos irreprensibles. Habla de que nuestro espíritu tiene que ser irreprensible, sin mancha. Y para eso vamos a ser probados. Primera 5:23. 5:23.
Entonces, de este espíritu habla el Señor. Y es el espíritu humano, que es el que nosotros tenemos que conocer. Como yo le digo, yo puedo describir otras partes de mí, de mi cuerpo y de mi alma, pero ¿y mi espíritu? Yo sé qué espíritu tengo. Espíritu humano, ¿no? Ahora, fíjense lo que dice Jeremías 1:4. Dice, el Señor le dio el siguiente mensaje. Te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Te conocí. Es decir, que Él nos formó y nos estableció y nos creó antes de que nosotros fuéramos concebidos por papá y mamá. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta de las naciones. Amén. Ahora, quiere decir que cuando nosotros fuimos creados, y fíjense en el libro, es para que nosotros podamos ir entendiendo a lo que quiero llegar. Fíjense en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, que ahí explica, donde el Señor dice que sopló vida. Él sopló un espíritu, ¿sí? Él sopló un aliento en nosotros. Entonces, ¿qué somos nosotros? Espíritu. Somos espíritu. Pero cuando nosotros el Señor nos creó con su espíritu. Yo quiero que usted tome nota y vaya pensando para que le quede claro. Cuando el Señor nos creó, dice el Señor, y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Ese aliento de vida quiere decir espíritu. Ahora, Él sopló y nos creó a su imagen. Él nos creó con amor, nos creó con paz, con dominio propio, con mansedumbre, con los frutos del Espíritu que el pastor Pedro predicó el sábado. Ahora, cuando nosotros fuimos, porque dice, desde que te conocí desde que antes que nacieras, Él nos creó así. Ahora, cuando nosotros nacemos con el pecado original, el pecado de la eternidad, ¿sí? Y nacimos separados de Cristo. Yo viví 33 años separada de Cristo. Entonces, ese soplo que Dios hizo en mi vida, de su espíritu, que me creó el espíritu, cuando yo nazco, eso se va, eso desaparece. E ingresa en mí el espíritu real, pero no con el espíritu que Dios me creó. Dios no me creó con ese espíritu. Solo que por el pecado de Adán y Eva llevamos ese pecado original desde que nacemos. Entonces nosotros nos alejamos de Dios por ese pecado. Nos alejamos. Yo viví 33 años, les decía, separada del Señor. Ahora, cuando yo recibo a Cristo, me vuelvo a unir al Señor. ¿Sí? Me vuelvo a unir. ¿Y quién entra en mí cuando yo recibo a Jesús? El amado Espíritu Santo. Amén. Hasta ahí vamos, ¿se entiende? Si no entienden, levanten la mano y lo volvemos a explicar. ¿Ven? Para que no se vaya con la confusión. ¿Sí? Ahora, cuando yo recibo a Jesús, recibo el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo empieza en mí un trabajo de transformación. Solo cuando Él me convence. Yo le pregunto, entre paréntesis, ¿el día que usted recibió a Cristo sabía lo que estaba haciendo? Yo no, porque lo recibí por desesperación. Yo no sabía lo que estaba haciendo, lo recibí porque estaba en mi peor momento depresivo. Solamente quería paz y me ofrecieron eso, pero no tenía ni idea qué estaba haciendo. Ahora, a medida que nosotros tenemos intimidad con el Señor, el fruto del Espíritu empieza a obrar en nosotros, en nuestro espíritu. Por eso siempre decimos que nuestro espíritu tiene que estar alineado al Espíritu de Dios. ¿Sí? Ahora, el Espíritu Santo es el que me convence con lo que yo vine. Entonces Él va transformando y empieza una obra
Es decir, ¿qué hace el Espíritu Santo? Yo nací en Cristo, lo recibí. Entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar en mi alma. En el alma, ¿qué tenemos? Pensamiento, voluntad, emoción. Sentimientos y emociones. El Espíritu de Dios no se mueve por sentimientos y emociones. Cuando Jesús enseñaba, Él decía, yo vine a hacer lo que mi Padre me enseñó. Yo vengo a establecer lo que aprendí de mi Padre. Yo vengo a establecer el reino de mi Padre. Yo vengo a mi Padre. Es decir, que Jesús conoció al Padre. Y Él en un momento dice, mi reino no es de este mundo. Porque Él conocía a su Espíritu, su verdadero Espíritu. El Espíritu con el que fue creado, el verdadero yo, el Espíritu de Dios. Porque con ese Espíritu fue creado. Y Él cuando vino a esta tierra permaneció fiel al Espíritu con el que fue creado. Ahora, nosotros cuando recibimos a Jesús y empieza esta obra de conversión y de regeneración, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Él saca de mi alma el dolor. Vamos a poner uno de los frutos de Dios, ¿no? Él saca de nosotros el dolor, la tristeza. Él agarra de mi alma, la saca así y la devuelve a mi espíritu, transformada en paz. Porque fuimos creados con paz. Búsqueme, sirva por favor, Gálatas 5, Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad y fidelidad, humildad y dominio propio. Un poquito más arriba, a ver. Más arriba. Ahí va. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celo, arrebatos de ira, rivalidades. Bien. Vamos a poner los celos. Cuando Dios me creó con esa paz que yo le digo. Ahora, como yo nací y por el pecado original fui separado, ¿sí? Entran todos estos espíritus, que es el espíritu de la carne. Pero cuando recibo a Cristo, mora el Espíritu Santo y empieza esa obra de regeneración y de conversión en mi vida, que todo esto lo va transformando en el fruto del Espíritu. Pongámosle la paz. Entonces, el Espíritu Santo empieza a trabajar en mi alma, saca esos celos, ese dolor, esa angustia, lo devuelve al Espíritu, a mi Espíritu con el que fui creada. Y ahí es donde yo puedo empezar a mostrar que mi espíritu está alineado al Espíritu Santo. Que no hablo por carne, que hablo por el Espíritu. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, a mí me habló el Espíritu Santo, ¿cómo está su carácter? ¿Cómo está su carácter? Porque si usted vive en el Espíritu, o yo vivo en el Espíritu, mi carácter con el que yo nací, no espiritualmente, sino con el que yo nací original, ¿no? Tiene que ser transformado. Si usted me dice que el Espíritu Santo le habla, ¿qué vocabulario utiliza? Quiere decir que el Espíritu Santo, si yo ya no nos digo malas palabras, el Espíritu Santo ha obrado y ha sacado esas malas palabras y devolvió el espíritu que me tenía al principio, con el que Dios me creó, con el que sopló vida en mi nariz, su espíritu. Entonces, ¿qué es el espíritu humano, iglesia? Su verdadera identidad, su verdadero yo. Ese es el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Ese es el espíritu humano en realidad, no el Espíritu Santo. El espíritu humano,
y empieza a ser regenerado, es decir, empieza a ser libertado cuando yo le doy lugar al Espíritu Santo. Y en todo este caminar que tenemos cristianos vamos a ser probados. ¿Qué va a probar el Señor? Nuestro espíritu, nuestra fidelidad, nuestra bondad, nuestro amor. Usted fíjese, le pongo un ejemplo. Si usted en su matrimonio, mi marido me pide que le haga ciertas... Amor, hace las compras esta mañana. Llega mi marido de casa y yo le digo, amor, no pude salir. El que me contesta, no te preocupes, nos arreglamos con lo que tenemos. En otro tiempo me pide lo mismo, amor, ¿puedes hacer las compras? Cuando llega de su trabajo yo le digo, amor, no pude salir a comprar. Y seguro que no hiciste nada, seguro que te la pasaste mirando televisión, seguro que te la pasaste y seguro que hiciste esto. La misma frase, pero con diferente intensidad. La primera fue guiada por el Espíritu Santo, pero la segunda fue en su espíritu, que no está alineado al Espíritu de Dios. Entonces ahí podemos ver si está guiado o no por el Espíritu Santo, si está movido por el Espíritu Santo. Su forma de hablar, su forma de actuar, su forma de comunicarse. Ahí yo puedo decir si el Espíritu Santo está obrando. Ahí puedo decir si el fruto del Espíritu es real en mí. Yo necesito una obra de conversión y de regeneración. Déjeme decirle, querida iglesia, que si no hay obra de regeneración, no hay obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Si yo no puedo ser regenerado, el Espíritu Santo no obra en mi vida. Si mi carácter no puede ser moldeado, no es obra del Espíritu Santo, sigue siendo su carácter con el que usted nació. Porque el Señor nos creó con su espíritu desde antes que naciéramos, pero cuando nacimos, esos frutos desaparecieron por la separación que tuvimos con Dios. Entonces quiere decir que yo vengo con toda la impureza, vengo con toda la iniquidad, vengo con todo, con eso nada. Ahora, la obra del Espíritu Santo es que saque todo eso de mi alma y lo devuelva a su lugar original, a mi espíritu, a su espíritu. Ahora, ¿cuántos de nosotros queremos ser transformados por ese espíritu? ¿Ven? No se puede predicar, iglesia, el evangelio si no está la presencia del Señor. Si no está la presencia del Espíritu Santo, no deberíamos predicar. No deberíamos predicar. ¿Ven? Entonces, lo que hace el Espíritu Santo, primero nos convence. Nadie puede convertirse si no es por obra del Espíritu Santo. Nadie se convierte si no es por obra del Espíritu Santo. Y luego de que hizo la obra de conversión, hace la obra de regeneración. Y después de que me regenera, me habilita. Entonces, a veces nos apuramos, y era un caso en particular mío, los dones, los talentos, en hacer milagros, en sanidades. ¿Sabe qué? No se entusiasme cuando alguien hace muchos milagros. No se entusiasme cuando uno tiene muchos dones. Preste atención de que sea lleno del Espíritu Santo. Preste atención que esté lleno del Espíritu Santo. No vaya a ser que nos pueda pasar como esta mujer adivinadora que decía la verdad y estaba tomada por un espíritu inmundo y no estaba mintiendo. A veces nos sorprendemos y quedamos, en mi caso yo quedaba deslumbrada cuando hacían sanidades y milagros. Y ahora, ¿y el Espíritu Santo lo tiene? El Espíritu Santo lo tiene. Entonces nosotros debemos saber que una vez que nos convertimos empezamos a regenerarnos.
¿Y cuando yo sé que me dejo regenerar? Cuando a mí me corrigen y no me molesta. Cuando sabe que somos probados, Jesús nos va a probar todo el tiempo. Todo el tiempo hasta que Jesús vuelva a buscar a su iglesia. Todo el tiempo vamos a ser probados, nuestro espíritu va a ser probado todo el tiempo, de acá hasta que Jesús venga. Ahora, ¿cuándo sé que yo estoy en la obra de regeneración? Cuando me corrigen y digo, gloria a Dios que sacaste a la luz todo esto, Señor. Cuando yo puedo reconocer que en mi espíritu tengo enojo, tengo furia, tengo celo, tengo envidia, tengo desobediencia, tengo ingratitud. Cuando yo puedo reconocer, Señor, yo soy esto. Mi espíritu es malo. Mi espíritu es malo. Tengo una mente perversa. Soy malvada. Mi espíritu, pero el Espíritu Santo no. Entonces lo que el Espíritu Santo quiere hacer es sacarnos todo eso que está impregnado en el alma y devolverlo en forma del fruto del Espíritu en nuestro espíritu. Para que cuando yo ame no sea un sentimiento, sino que se transforme en fruto. Cuando yo diga que soy idónea, que sea por fidelidad, no porque hago una obra. Cuando lo que yo hago sea por el fruto del Espíritu, no por mi carne, por mi carácter. Amén, porque si no lo que yo hago va a desaparecer. No va a quedar firme. Es nada. Yo muestro y no me sirve mostrar. A mí lo que me sirve es que yo pueda estar unida a Dios, que yo pueda estar unida al Espíritu Santo, para que su poder nos pueda llenar, nos pueda impregnar. ¿Cómo me llena? Usted, fíjese que cuando la iglesia primitiva se reunió y hubo impartición del poder de Dios, la iglesia estaba junta, reunida, nadie puso manos. Ellos estaban ahí, pero también hubo otros casos donde el poder de Dios se manifestó cuando pusieron manos, cuando impusieron. A veces no es necesario ni que pongamos una mano cuando el Espíritu de Dios está morando en nosotros. ¿Por qué tiene tanto temor de ser ministrado? No digo que pase en estas iglesias, pero muchas veces van a la iglesia a escuchar mensajes y cuando llega la hora de la administración no pasa. A mí me ha pasado un montón de veces que he ido a otros lugares y no he pasado. ¿Y sabe qué? Tenemos que pasar en todo tiempo a ser ministrados, porque el Espíritu de Dios necesita sacar lo que hay de nuestra alma para devolverlo en forma de fruto a nuestro espíritu. Y esa es la forma que nosotros vamos a tener de poder estar alineados a Dios. Esa es la forma donde nosotros vamos a poder llevar una vida victoriosa, es decir, mi palabra está alineada a la palabra de Dios. No la digo por decir, no la nombro por nombrar. ¿Se entiende hasta ahí? En un momento el Señor dice, era necesario, dice, que yo me fuera, ¿no? Para que viniera el Espíritu Santo y nos pudiera regenerar. Era necesario, es necesario que el Espíritu Santo nos regenere. Es necesario, iglesia. Es necesario. Solo cuando el Espíritu Santo empieza esa obra de regeneración en mi vida, yo puedo empezar a dejar de cumplir los deseos de mi carne. Mientras tanto voy a seguir siendo tentada y voy a caer. ¿Cuántas veces nos propusimos, por ejemplo, empezar algo en el Señor? Señor, a partir de hoy yo hago ayuno todos los martes. Digo los martes por martes, pongámosle el domingo. Señor, todos los domingos al mediodía yo empiezo el ayuno. Siempre va a haber algo que se va a trabar y no lo vamos a poder hacer. Siempre. Porque nuestro espíritu está siendo probado. Cuando yo le digo Señor, dice la palabra, dice, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace mi voluntad. En un momento el Señor le dice, generación hipócrita, no los conozco. Porque declaraban la palabra, pero su espíritu no estaba alineado al Espíritu de Dios. Y dice que el Señor nos conoció desde antes de crearnos. O sea que Él sabe lo que hay en nosotros.
Él sabe lo que hay. Él sabe lo que hay en mi alma. Él sabe los sentimientos y las emociones que yo tengo. Él sabe si el anhelo de querer ser convertida y regenerada es real. Él lo conoce. Y qué pena sería que viniera el Señor a buscarlo y nosotros, sal de aquí, generación. Qué pena sería, ¿no? Nos pasamos una vida en una iglesia tratando de alabar, de adorar, de querer convencer a los pastores de que vivimos por el Espíritu. ¿Y su carácter? Ahí va a hablar el Espíritu. Vamos a ser probados en todo el tiempo. Nuestro carácter es puesto a prueba todo el tiempo. Pero por el Señor. Porque dice, desde que antes que nacieras, te conocí, te cogí, te llamé, te predestiné. Entonces, ¿sabe qué, iglesia? Si no somos regenerados, jamás vamos a conocer nuestro propósito en Cristo. Si no somos regenerados por el Espíritu Santo, es decir, ese trabajo de que el Espíritu saca de mi alma aquello que me está impidiendo el propósito de Dios en mi vida con el que fuimos creados, ¿sí? Y me lo devuelve a mi espíritu en forma de fruto, jamás vamos a poder cumplir su propósito. Así nos capacitemos, así vengamos a la iglesia, así prediquemos la palabra que Jesús te ama. No vamos a poder ser regenerados, no vamos a poder vivir en santidad y siempre va a haber un pero. Y siempre vamos a caer una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Miren, el que es convertido y empieza el proceso de regeneración, yo era una persona que decía muchas malas palabras. Muchas malas palabras. No las puedo escuchar. ¿Sabe qué te van a decir las personas que te conocen y que te hacen mal escuchar las malas palabras? Ah, ya estás fanático. No es fanatismo, es conversión y regeneración por obra del Espíritu Santo. Cuando yo era rockera, en realidad, no era de baile, era rockera. Lleno de multitudes de gente, fumándome a todo lado, también me drogaba y todo. Ahora no puedo sentir el olor porque me quema la nariz. Ah, no seas tan exagerada, me quema la nariz, iglesia. Y usted me va a decir, ¿y cómo lo soportaste antes? No sé. No le voy a encontrar explicación. Solo le voy a decir que es la obra del Espíritu regenerando mi espíritu, devolviéndolo al espíritu con el que Dios me creó. Porque Dios no me creó drogadicta, Dios no me creó mentirosa, Dios no me creó promiscua, Dios no me creó ladrona. No, Él me creó con su espíritu. Él me creó con su espíritu. Ahora yo tengo que conocerlo. Tengo que conocer cómo está mi espíritu para saber si el Espíritu Santo me está regenerando, me está convirtiendo, para luego habilitarme a llenarme de poder de Dios. Yo tengo que conocer mi espíritu. Es la única forma que yo voy a poder ser regenerada, porque voy a declarar lo que soy. Ahora, Jesús te dice, no sos promiscua, no sos ladrona, no sos drogadicta, sos linaje escogido, real sacerdocio. Te he escogido entre las naciones. Eso somos. Eso es lo que somos. Pero ¿y cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? Entonces el Espíritu Santo necesita hacer su obra regeneradora. Amén. No existe regeneración, iglesia, si lo viejo no sale de nosotros. Y ahí empieza. La próxima vez voy a traer un gancho. Empiezo a perder todos los papeles. No existe, iglesia, no existe regeneración si lo viejo no sale. Si usted todavía tiene cosas viejas, déjeme decirle que no ha sido regenerado ni convertido. No puede haber cosas viejas en nosotros. No puede. Amén. Cuando el Espíritu Santo nos habla,
Y yo puedo decir, sí, el Espíritu Santo me habló. ¿Cómo está mi carácter? ¿Ya me pudo regenerar? Entonces ahí sí puedo decir que el Espíritu Santo me habló. Habla en lenguas. ¿Cómo está mi carácter? ¿Dónde muestro la regeneración del Espíritu Santo? ¿Dónde lo muestro? Dice la palabra que somos alma, somos espíritu, cuerpo y alma. El cuerpo es el canal, digamos, ¿sí? El alma va al reposo o a donde tenga que ir según las cosas que nosotros hayamos hecho. Vamos a recibir lo que hemos hecho, pero el espíritu se devuelve. ¿A dónde se devuelve? Al Padre. Dice se devuelve. Quiere decir que en un momento nosotros conocimos al Espíritu de Dios. Quiere decir que en un momento nosotros conocimos al Padre. Conocimos su principio, conocimos su bondad, conocimos su amor, conocimos su fidelidad. Nosotros lo conocimos desde que antes que naciera. Porque dice, se devuelve. Por eso dice la palabra, y el Señor decía, mi reino no es de este mundo. Nuestro reino no es de este mundo, iglesia. No es de aquí. Nosotros vinimos con un propósito. ¿Cómo pruebo mi espíritu? Si yo digo, soy mansa, tengo mansedumbre, bueno, deja que te diga una palabra de reprensión y déjame ver cómo está tu espíritu. Déjame que te dé una palabra de corrección y decime cómo está tu espíritu. Y ahí te voy a decir si somos regenerados o no somos regenerados. Cuando nos digan algo que no nos gusta, cómo está nuestro espíritu, cómo actúa nuestro carácter, ahí somos regenerados. Cuando yo lo puedo mostrar, no cuando lo digo, sino cuando lo muestro, cuando lo pongo a prueba. Acá nadie se va a enojar, acá adentro. ¿Y afuera? ¿Cómo está nuestro espíritu? Amada iglesia, el Señor ha venido a probar nuestro espíritu porque nos ha escogido, nos ha llamado, nos ha seleccionado para llevar las buenas noticias. Pero Él necesita hacer la obra de conversión y de regeneración y así poder habilitarnos para el propósito con el que Él nos creó. ¿Cuántos queremos ser corregidos, regenerados y habilitados del poder de Dios? Amén. Que no sean palabras, sino que sean verdades, que sean, es decir, que el fruto sea verdadero, que el fruto del Espíritu sea verdad. Y así yo voy a poder decir, sí, tengo un carácter así, así y así. Tengo mi espíritu, tengo mi alma, soy así, así y así. Estoy reconociendo mi alma, me estoy reconociendo yo. Pero yo anhelo el fruto del Espíritu. Y para eso debo dejarme ser regenerado. No sé cuánto llevo, amada iglesia. 40. Para ir cerrando entonces. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Vamos al volver a leerlo. Amén. Vamos a volver a leerlo para ir cerrando. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu. Si alguien le dice que es guiado por el Espíritu, mire su carácter, mire su obrar, mire su fidelidad a Dios, por supuesto, ¿no? Mire su fidelidad. Amén. No ser idóneo, sino fiel a Dios. Dice que pretende estar inspirado por el Espíritu, si no, sométalo a una prueba. ¿Cuántos queremos ser sometidos a prueba por el Espíritu Santo para que Él pueda hacer esa obra regeneradora en nosotros? Amén. Y que cuando digamos, Señor, heme aquí, sea por el Espíritu Santo y no por el anhelo y la emoción de querer tener poder para poner manos sobre los enfermos y sanar. Que no sea eso lo que nos anhele y lo que nos aliente a seguir. No nos apuremos en tener dones. Yo me apuraba en tener dones, en tener
No. ¿De qué me sirve todo eso si no tengo el Espíritu Santo? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve decir palabras bonitas, iglesia, si no tengo el Espíritu Santo? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve de que me aplaudan, de que dé un lindo mensaje si dentro de mí no tengo nada? Lo único que tengo es el fruto de mi carne. ¿De qué me sirve? Ahora, cuando a mí me empiezan a contristar las cosas que hago en mi carne, quiere decir que el Espíritu Santo está regenerando mi vida. Estoy en el proceso de regeneración. Cuando yo no puedo estar entre el grupo de mujeres o de hombres o reuniones donde murmuran y me voy, porque eso no lo hace el Espíritu Santo, es obra de regeneración. Cuando yo dejo de quejarme, dejo de tener celo, cuando dejo de tener envidia, cuando me hablan mal de alguien, no lo soporto, me voy. La obra del Espíritu Santo está haciendo regeneración en nuestras vidas. Y eso es lo que debe alegrarnos. No deje y no se sienta, ya no comparto con nadie, soy un amargado. No, dele gloria a Dios que Dios lo está regenerando. Dele gloria a Dios que Dios lo está apartando para la obra que Dios lo ha mandado a hacer. Amén. Entonces dejémonos ser probados. Dejémonos ser probados. Y que brille en nosotros el fruto del Espíritu Santo. ¿No puede ponerse, por favor, a los frutos del Espíritu? Amén. Entonces tiene que haber, iglesia, conversión, regeneración, y ahí seremos habilitados. Ese es el mover y el obrar del Espíritu Santo, ¿sí? A cuenta de lo que enseñó el pastor Pedro el sábado pasado. A cuenta de lo que enseñó el pastor Pedro el sábado pasado. El Espíritu Santo tiene que llenarnos de poder, pero cuando somos regenerados, cuando somos convertidos. ¿Amén? Ahora, ¿lo tiene ahí, sierva? Amén. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Esas cosas están en mi espíritu? ¿Están en su carácter? ¿Están en mi carácter? Si es así, gloria a Dios que el Espíritu Santo está obrando. Si no es así, deje que el Espíritu lo regenere. Deje que el Espíritu lo regenere. A eso ha venido el Espíritu Santo. Por eso Jesús tuvo que irse. Por eso era necesario que Él se fuera. Porque para eso venía el Espíritu Santo. Esa es su obra. Amén. Esa es su obra. Antes de que nacieras te conocí, te formé. Pero con su fruto, con su Espíritu. Amén, iglesia, que en esta noche podamos ser transformados, que en esta noche nuestra carne pueda ser sometida al Espíritu de Dios. Que sea un gozo cada vez que nos reprenden para bien, que sea un gozo cada vez que nos educan para la obra de Dios, que sea un gozo cada vez que te dicen, estás obrando en tu carne, vas a caer, pero no porque lo decimos nosotros, es porque obrar en la carne te hace pecar, y el pecar te separa de Cristo, y debemos estar preparados sin mancha, dice la palabra, para cuando Él venga a buscarnos. Debemos estar preparados sin mancha para que Él venga a buscarnos. Y ahora sí, para cerrar, el libro de Hechos, capítulo 16, me parece que es capítulo 16, donde Pablo, donde no es Pablo, es Priscila, ¿sí? Que le enseñan, ¿sí? A un siervo de Dios, un predicador, llevaba la palabra de Dios de manera ferviente, de manera genial. Es decir, ¿vieron cuando usted escucha un predicador y queda sorprendido así? Bueno, así era este predicador. Pero le faltaba algo. Ahí está. Más abajo, 16, 18, a ver si es ese. Puede ser, a ver. 18, 26.
ahí está, gracias sierva. Dice, comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Esplendorosas sus predicaciones. Esplendorosas eran sus predicaciones de este siervo, de Apolo. Maravilloso. De esos siervos que usted escucha y dice, quiero seguir escuchando. Quiero seguir escuchando. No quiero que pasen las horas, quiero seguir escuchando por lo que habla. Maravilloso. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo, es decir, lo sacaron aparte y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Como Apolo quería pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y le escribieron. Ahora, lo vamos a dejar hasta ahí, el 26. Cuando Priscila y Aquila lo toman a Apolos, le explican que lo que él estaba enseñando estaba maravilloso, pero le faltaba algo, la llenura del Espíritu Santo. Le faltaba el poder del Espíritu Santo. Nosotros más de una vez hemos venido a predicar sin el poder del Espíritu Santo. Porque si yo no puedo vivir en el Espíritu, vine a predicar en mi carne. Lo he hecho, y sonaron palabras bonitas. Y sonaron palabras bonitas, pero era mi carne, era la emoción de servir a Jesús. No era la conversión ni la regeneración. Entonces el Espíritu Santo no me podía habilitar. ¿Y dije mentiras? No, le dije la palabra, le llevé la palabra, le di la enseñanza de la palabra. Pero no estaba siendo convertida ni regenerada. Entonces el Espíritu Santo no me podía habilitar. Este fue un predicador maravilloso, Apolos. Pero le faltaba el poder del Espíritu Santo. Que no nos falte el poder del Espíritu Santo. Que no nos falte la llenura del Espíritu Santo. Que no nos falte su fruto. Que todo lo que hay en nuestra alma hoy sea quitada y sea devuelta en forma de fruto a nuestro espíritu. Que usted pueda tener intimidad con el Espíritu Santo y le pueda mostrar cuál es su espíritu y cómo está usted. Y díganme en su carácter y en su accionar si es el Espíritu Santo obrando en su vida o es su carne y su emoción. Póngase de pie, iglesia. ¿Cuántos anhelamos la manifestación del Espíritu?